Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca del sensor ultrasónico. Hoy lo vamos a ejemplificar utilizando Tinkercad, pero antes que nada voy a hablar de algunas características particulares que este tiene. Como ustedes pueden ver en la imagen, ahí pues tenemos un Arduino Nano. Este pues, está conectado, podríamos decirlo, a un sensor ultrasónico y este pues está esquematizando el envío de una señal ultrasónica reflejada sobre un objeto y esta regresa. Pero voy a explicar detalladamente qué es lo que hace el sensor ultrasónico como tal. En este caso, el sensor ultrasónico, pues lo que va a hacer es que va a medir la distancia mediante el uso de lo que nosotros llamamos ondas ultrasónicas. En este caso, pues podríamos considerar como el sensor como tal un cabezal, ¿verdad? Lo que va a hacer es que va a emitir una onda ultrasónica. Esta onda la va a emitir a través de lo que es el trigger. Y estos son otros elementos que debemos conocer. Normalmente el sensor ultrasónico tiene 4 pines, 4 patitas. Una es la de que va conectada a tierra, otra la que va conectada a la fuente de energía o al voltaje. Y las otras dos son la de eco y trigger. Eco en este caso envía la onda ultrasónica, es prácticamente, tiene que estar configurado como salida, porque este es el que envía la ráfaga prácticamente de ondas ultrasónicas. Al llegar hacia un objeto, lo que hace es que automáticamente refleja esa onda ultrasónica, ¿verdad? Y va a retornar a lo que es el elemento del eco, o sea que en este caso, prácticamente al llegar al ultrasónico, quien lo va a recibir en este caso es la parte del eco. Entonces, nosotros a través de eso podemos medir prácticamente la distancia de un objeto. En su momento puede que hayan ciertas características que hagan que no mida. Por ejemplo, si el objeto está demasiado cerca de él, pues no lo va a reconocer o no va a poder emitir correctamente la señal ultrasónica, entonces no lo va a medir. Si está muy lejos también no va a detectar. Debemos considerar el hecho de que normalmente podemos encontrar sensores ultrasónicos que nos miden distancias de 3.5 metros hasta 5 metros. Pero todo dependerá de la marca, en este caso, y del tipo de componente. Entonces, siempre es bueno evaluar, en este caso, de acuerdo a las características que traiga el diseño del sensor y verificar dentro de sus especificaciones la distancia máxima a la que puede llegar. En este caso, pues, la idea como tal es que esta ráfaga, pues, a la larga, ¿cómo es que mide la distancia? Pues simplemente lo que va a pasar es que va a medir el tiempo desde que se envía la ráfaga hasta que llega al objeto y regresa de nuevo al sensor ultrasónico. Este se basa también en utilizar un poquito la velocidad, en este caso del sonido. Y esta pues la podemos encontrar a través de una pequeña fórmula. De hecho, podemos encontrar diferentes formas, en este caso, de utilizar la fórmula como tal. Esta que les voy a mostrar es una de varias. Vamos a crear una pequeña fórmula nueva. Entonces aquí, la distancia prácticamente del sensor ultrasónico es medida de esta manera, así de forma básica. L, que va a representar la distancia, va a ser igual en este caso a un medio en este caso, por el tiempo, por, en este caso, la velocidad del sonido. Se va a representar la velocidad del sonido. Esta sería nuestra fórmula. Vamos a aumentar un poco el tamaño de la fuente para que se vea. Entonces, recordemos, L va a representar en este caso la distancia, T va a representar el tiempo entre la emisión y la recepción, y C va a representar la velocidad. En este caso, la velocidad del sonido. Ahora, si ustedes se dan cuenta,
al final de cuentas el tiempo y la distancia o el tiempo y la velocidad del sonido están multiplicados por un medio. Y esto es porque resulta que eh, prácticamente vamos a tener primero que calcular el tiempo y en función del tiempo después encontrar los valores específicos de la distancia. Resulta que el sensor ultrasónico empieza a medir el tiempo a partir de que lanza la ráfaga ultrasónica. Sigue midiendo el tiempo hasta que rebota en un objeto y regresa. Entonces prácticamente lo que está midiendo es desde que sale, desde que sale del emisor hasta que llega al receptor. Entonces prácticamente está duplicando realmente el valor de la distancia. Por eso es que se divide entre dos. O por eso es que se multiplica por un medio. Entonces así es como se mide en este caso el valor de la distancia utilizando un sensor ultrasónico. Debemos considerar en este caso que dependiendo también de la calidad y el tipo del sensor ultrasónico, algunos pues logran reflejar en este caso esa ráfaga ultrasónica en objetos transparentes, pero debemos considerar que a veces podemos estar apuntando como que a un extremo, a las orillas, principalmente si fuera un vaso o, o una botella de tipo cilíndrico, pues puede que no refleje bien por si pasa la señal ultrasónica por los bordes, no tendría opción de rebote. En su momento también hay sensores ultrasónicos que son resistentes a la niebla y a la suciedad, pues puede haber en este caso detección de la distancia, no hay problema. Y también pueden medir en este caso objetos de forma compleja, pero que tengan un punto específico donde puedan ser reflejados. Si nos vamos al Tinkercad, pues lo que tenemos que hacer es, en este caso, que vamos a utilizar para nuestro pequeño ejemplo, vamos a usar los básicos aquí. Vamos a utilizar un pequeño protoboard. Vamos a moverlo un poquito. El Arduino. Ya tenemos el Arduino, tenemos el protoboard. Vamos a buscar el sensor ultrasónico. Aquí debemos tener cuidado porque si se dan cuenta está este sensor ultrasónico, pero como sensor de distancia que tiene solo 3 pines, tiene solo voltaje y tierra y una señal. Entonces acá es bueno que demos clic a todos los componentes y busquemos el otro sensor. Aquí está. Aquí tenemos ya dos. Entonces tenemos el sensor de distancia, pero este sí tiene los 4 pines, que eso es importante tenerlos. Vamos a aumentar un poco el zoom aquí. Si ustedes ven, prácticamente este, pues sí tiene el pin para tierra, voltaje, el trigger y el eco. El trigger envía la señal y eco va a recibir, en este caso, la señal enviada por medio del trigger. Bueno, teniendo esto listo, pues vamos a tratar la manera de ordenar un poquito esto para que podamos trabajarlo correctamente. Entonces acá, bueno, de hecho también podríamos simplemente conectar, podríamos descartar en este momento, vamos a trabajar un ejercicio sencillo, podríamos descartar en sí el protoboard y usar directamente el trigger con el Arduino. No hay ningún problema en ese sentido. Podemos hacerlo. Vamos a agregar un pequeño LED. Vamos a buscar un LED acá. Y este nos va a servir solo para mostrarnos el estado específicamente. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a conectar? En este caso, pues voy a conectar este al pin 13, el cátodo a tierra. Ahí ya tenemos incorporado el LED. Y el sensor en este caso, vamos a mover un poquito esto. Voy a moverlo porque así me queda espacio para poder hacer las pruebas respectivas. Entonces, en este caso, pues el sensor ultrasónico, pues puedo conectarlo a cualquiera de los pines, ¿verdad? Tengo aquí el voltaje. Vamos a reducir un poquito acá. El voltaje, de hecho, pues tengo que venir y conectarlo prácticamente a 5 voltios. Ahí ya lo tengo. Y GND, pues puedo venir. Vamos a circular aquí para que se vea un poco ordenado.
lo vamos a conectar aquí a tierra. Muy bien. Y tengo, en este caso, tengo los pines aquí del 2, 3 hasta el número 12 disponibles para poder conectar. Lo que vamos a hacer es que vamos a definir que el trigger va a estar al 7. Este es el desencadenador o trigger. Va a estar conectado en el pin 7. Y el eco, que es el receptor prácticamente, va a estar en el pin 6. Ahí ya tenemos conectado todo. Vamos a ampliarlo un poco para que ustedes puedan ver. Y ahí están los elementos conectados. Muy bien. Ahora nos vamos a la parte de código. Aquí voy a seleccionar texto. Le doy continuar. Me aparece ya precargado un pequeño código, pero ya simplemente vamos a ir modificando. Entonces lo que voy a hacer aquí es, primero voy a definir, puedo utilizar este define, puedo utilizar este y voy a colocarle aquí eco, ¿verdad? Puedo colocarle p eco, pin eco, y le voy a decir que esté en el 6, y vamos a definir este otro que va a ser el trigger al 7. Ahí estoy definiendo a qué pines van específicamente el trigger y el. Vamos a declarar una variable tipo long, que va a ser una que guarde la duración y el otro que guarde la distancia. Recuerden que necesitamos medir el tiempo desde que sale el pulso ultrasónico del trigger hasta que llega al eco, entonces necesitamos las variables. En el voice setup prácticamente pues voy a definir el modo. En este caso vamos a inicializar el monitor serial.begin y le vamos a colocar 9600. Vamos a colocar en este caso la variable eco como una entrada. Recuérdense que es el receptor. Y el pin del trigger prácticamente la vamos a colocar como una salida. Ahí estamos. Y el LED pues lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar como una salida también. Bueno. Entonces acá, pues ahora pues vengo yo y voy a utilizar el void loop y en el void loop pues voy a empezar a trabajar con los diferentes elementos, ¿verdad? Aquí pues puedo venir yo y establecer que me genere en este caso el pulso, ¿verdad? O que envíe la señal, el ultrasónico como tal. Entonces voy a colocarle aquí digital write, ¿verdad? Y le voy a decir que el trigger en ese momento esté apagado. Que no envíe señales de que comience. Que espere un tiempo, ¿verdad? Vamos a decirle que espere un tiempo en microsegundos. Le vamos a colocar 2 microsegundos. Después le vamos a decir ahí, digital write, le vamos a decir que en este caso el trigger se active. Aquí lo que va a pasar es que va a estar, cuando se active el sensor, o en este caso cuando conectemos en nuestro Arduino, en primera instancia el ultrasónico no se va a activar. Va a esperar 2 microsegundos y después va a enviar la primera ráfaga. Va a esperar en este caso, va a esperar otra vez. Ahora le vamos a decir que espere 10 microsegundos y que se vuelva a apagar. Recuérdense que, vamos a copiarlo de arriba, recuerden acá que como el void loop es un ciclo, va a estar repitiendo constantemente este procedimiento. Bueno, entonces, ¿ahora qué hacemos? Pues lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la variable duración y vamos a decir que en este caso va a haber un pulso de entrada y le vamos a decir que eco en este caso pues se active. ¿Qué va
¿Qué va a tener en este caso? Pues lo que va a pasar ahí es que va a empezar a medir prácticamente el tiempo o la duración, en este caso, desde el envío de la señal del trigger hasta que llega. Después, ahí ya utilizamos la fórmula de distancia. Y entonces va a ser igual a duración dividido 2, o el medio, ¿verdad? ¿Se recuerdan que es un medio por el tiempo, por la velocidad del sonido? Y esto dividido prácticamente 29. El 29, en pocas palabras, pues lo que va a hacer es que va a convertirlo de la velocidad del sonido a una unidad de medida más pequeña. En este caso va a estar dada en centímetros. Después usamos una condicionante. Si distancia es mayor o igual a 500 o a ver, o en este caso la distancia es menor o igual a 0, que ejecute un procedimiento. ¿Qué es lo que le vamos a decir que haga? Pues, lo que le vamos a pedir en este caso que haga es que me marque o me imprima por medio de monitor serial que me marque o me muestre una línea. Simplemente. ¿Qué significa esto? Que la distancia es mayor prácticamente a 5 metros o menor que 0. Es porque está muy pegado o está fuera del rango de medición del ultrasonido. Ahora acá, de lo contrario, pues simplemente sería el punto print que imprima la distancia. Y otra vez sería el punto print, imprima en este caso la unidad de medida, que pues va a ser centímetros, y después digital write. Lo que le vamos a decir ahí es que prácticamente podemos apagar el LED o lo vamos a encender, ¿verdad? Le vamos a decir en este caso que mantenga apagado el LED. Entonces después podemos venir y generar otro if y decirle, si distancia es menor o igual a 10 centímetros, ¿verdad? Y distancia es mayor o igual a 11, entonces que ejecute lo siguiente. Entonces le vamos a decir ahí prácticamente digital write y le vamos a decir que encienda el LED. Y sería el punto print. Le vamos a decir aquí que se activó la alarma. Ahí ya tenemos casi todo el código. Después le vamos a decir que espere, que tenga un delay ahí, un retardo de 400 milisegundos para que vuelva a ejecutar el ciclo. O sea, que va a esperar 400 milisegundos para que logre detectar la distancia y después muestre la información y regrese, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos el código. Podemos aprobarlo a ver si no tenemos algún error de escritura. De lo contrario, lo vamos a revisar y lo vamos a estar corrigiendo. Vamos a ver acá. Iniciamos la simulación. No nos marcó ningún error. Pero vamos a reducir un poquito el tamaño. Vamos a hacer clic sobre él. Y así es como funciona. Haciendo clic sobre él, pues ya nos marca la distancia. Aquí está 113.4 centímetros. Puedo irlo bajando. Entonces, su área de reconocimiento es esta que ustedes ven aquí, si ustedes dan cuenta. Entonces, si llega a un valor, en este caso, entre 10, pues debe encendernos el LED. Aquí, por ejemplo, vamos a ver el monitor en serie
y sí nos está marcando la distancia, solo que está como print. Vamos a cambiar eso para que se mire hacia abajo. Pero el LED como tal eh, no lo está encendiendo. Entonces, vamos a ver, tendría que encenderlo en este rango. Vamos a revisar qué error tenemos ahí. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver acá. Vamos a ver dónde está aquí está serial print, serial.print. Aquí vamos a colocar LN para que nos muestre en la siguiente línea lo de los centímetros. Si está apagado el LED, si la distancia es mayor, vamos a cambiar a low, a ver si eso es lo que nos está perjudicando o perjudicando acá. Ahí estamos. Vamos a probar. Aquí solo cambié el 1 y 0 por high y low. Y vamos a 7.6. Vamos a ver el monitor serial. Ahí nos está diciendo la distancia. Entonces, si la distancia es, en este caso, menor a 10 y mayor o igual a 11, pues prácticamente me tendría que, o sea que debe estar entre 0 y 11, tendría que encenderlo. Aquí ya me está marcando más de... Vamos a verificar acá nuestro código para ver si aquí tengo un error. Aquí es mayor o igual a 1. Ahí estamos. Aquí coloqué 2 veces el 1 con este. Vamos a volver a probarlo. Porque entonces ahí ya la condición se vuelve extraña. Ahí estamos. Hoy sí ya está funcionando bien. La alarma se activó. Y se enciende el LED. Ahí está. Entonces está activada la alarma. Si la distancia fuera mayor a 10, pues simplemente no se activa. Pero cuando esta es menor a 10 o está en el rango de 0 a 10, pues la alarma se activa. Cuando se activa, pues automáticamente aquí por monitor serial nos está diciendo que la alarma está activada, está encendiendo el LED como alerta. Entonces aquí yo podría colocar un dispositivo, un sumador, por ejemplo, una bocina, para que emita un sonido para poder, en este caso, también colocarlo como la activación de una alarma específica. Entonces aquí el error que se tenía es que simplemente coloqué mayor o igual a 11 y es 1, aquí era el valor, este era el error. Y por lo pronto todo el código es correcto. Entonces ahí tenemos un ejemplo sencillo y funcional de cómo es que funciona el sensor ultrasónico aplicándolo desde Tinkercad.